darle un fuerte aplauso a la transmisión de hoy. Bienvenidos, esto es Iglesia Ciudad de Adoración. Escríbenos desde dónde nos estás viendo, escribe lo que vas aprendiendo. Gracias por seguirnos por nuestras diferentes plataformas de Facebook, Instagram y WhatsApp. Así que vamos a hablar un poco de la segunda charla. Primero voy a hablar de cultura, de anticultura. Luego voy a hablar un poco acerca del resumen de la semana pasada, la charla de nuestra hermana Marjorie de Díaz, que fue un mensaje lleno de fervor, un mensaje muy bueno, en donde se nos habló de cultura, de qué era cultura y qué era anticultura. Yo voy a hablar un poco acerca de eso, después voy a dar un resumen. Luego vamos a hablar un poco acerca de la oveja, de los roles, de las características de la oveja, y luego voy a cerrar con mi testimonio, ¿verdad? Y a manera de introducción, a mí siempre en los mensajes, cuando usted me mire predicar, siempre me gusta introducirme en los mensajes por medio de historias del Antiguo Testamento o por medio de la creación, porque la creación me habla mucho acerca del carácter de Dios, me habla mucho acerca de cómo piensa Dios y cómo es el funcionamiento de Dios. Y es que en la creación, usted va a ver que la creación se llama proactivo o retroactivo. O sea, esto significa que no necesita de la ayuda humana para poder funcionar correctamente. ¿Cuántos me entienden? Por ejemplo, el aire no necesita de la mano humana para funcionar correctamente. Los mares, el agua, no necesitan de la mano humana para poder funcionar correctamente. La tierra no necesita de la mano humana para poder producir. El hombre lo que decide es qué produce, pero no necesita de la mano humana para producir. Y eso es porque Dios ha diseñado, tiene un diseño, tiene vamos a decir, una configuración inicial, un valor predeterminado de las cosas, que eso hace que tenga un funcionamiento correcto. ¿Sí se me entiende? Y yo llegaba a pensar que también Dios, cuando nos creó a nosotros, también Él diseñó esas áreas de tu vida, que voy a parecer un poco como la pastora, esas áreas de tu vida, ¿verdad? Que Dios ha diseñado, cada área específica, Dios también ha diseñado, también ha tenido una configuración inicial y también ha tenido un valor predeterminado de fábrica para cada área de tu vida. Entonces, eso me llegaba a pensar, ¿qué pasa cuando tú estás aplicando la configuración inicial, el diseño correcto, el valor predeterminado en cada área de tu vida? Hablando de cultura, esto se llama cultura de reino. Dice que lo primero que encuentras cuando estás aplicando el diseño correcto de Dios para tu vida, encuentras bendición, porque ese es como el molde en donde Dios coloca la bendición, porque el orden atrae la bendición, cuando dicen amén. Y dice que cuando encuentra bendición, hay encaje, hay avance, hay crecimiento, hay funcionalidad, hay libertad. Y esta palabra me impactó un poco, porque entonces lo que quiere decir es que cuando usted trae a un hermano a encuentro, este hermano viene de afuera con problemas de diseño, viene con problemas de orden, con problemas de toda índole, hermano. Y lo que literalmente pasa cuando recibe la libertad de Jesucristo es que él vuelve a su configuración inicial, vuelve a su estado natural. Es como el pez en el agua, que cuando usted lo saca del agua, él aguanta unos segundos sin vivir en el agua, ¿verdad? Pero cuando un hermano viene a encuentro, es lo que pasa, es como que vuelve el pez al agua. Amén, porque vuelve a su estatus original, vuelve a esa configuración que Dios diseñó de inicio para que pudiera tener una bendición. Y dice aquí, por último, por ende hay multiplicación. ¿Se acuerdan en la serie del año pasado, cómo se llama esta serie? Finanzas, que el pastor decía que para que algo, Marjorie también hablaba de eso la semana pasada, que para que algo pudiera ser bendecido o multiplicado, primero tenía que ser bendecido, ¿sí? Y eso lo hace por medio del orden de Dios. Por alguna razón, en la iglesia primitiva nos han enseñado que sin el orden Dios puede bendecir, y eso es incorrecto. El molde que hace que la bendición de Dios llegue a tu vida se llama orden, se llama cultura de reino, se llama que usted está aplicando la cultura del reino en su vida. Amén. Eso, voy a poner otro ejemplo. Les voy a decir una fábrica, por ejemplo. Una fábrica produce a grandes escalas, ¿verdad? Y una fábrica, para que pueda producir a grandes escalas, para que pueda tener multiplicación a grande escala, la fábrica tiene maquinaria, tiene empleados, tiene circuitos, tiene engranajes, tiene planificación, y todo tiene que estar
finamente detallado, finamente alineado, balanceado, armonizado, para que ésta pueda tener multiplicación. ¿Entiende? Otra área de su vida, por ejemplo, el matrimonio, para los casados, para los que están en noviazgo, para los que están solteros y todos los que están llamados al matrimonio, escuchen esto. Por ahí yo leía un artículo que dice que en el matrimonio hay 26,000 decisiones cruciales al mes. Escuche bien, lo difícil que es tener un buen matrimonio. Por eso es que alguien cuando tiene un buen matrimonio, esa persona es digna de honra, hermano. Amén. Pues eso es difícil. Son decisiones cruciales. Aquí no está hablando del calzoncillo, de los tenis, no. Está hablando de decisiones cruciales. 26,000 decisiones al mes. Estamos hablando de 800 y algo de decisiones al día. Estamos hablando de 40 decisiones por hora. O sea, una decisión cada 2 minutos. Así de difícil es traer el orden de Dios para tu vida en las diferentes áreas de tu vida. Y esto se llama cultura del reino. Amén. ¿Y qué pasa cuando todo lo contrario, cuando no estás aplicando la cultura, esa configuración inicial, ese valor predeterminado de fábrica de las cosas, en tu vida automáticamente te encuentras en maldición, ¿verdad? No hay encaje, no hay avance, hay estancamiento, no hay funcionalidad, hay esclavitud, por ende hay escasez. ¿Se acuerdan de esa misma serie que el pastor hablaba? Que la última instancia de estar haciendo las cosas mal es la escasez económica. Es la última instancia de estar llevando una vida desordenada. Y hipotéticamente, esto es hipotético, no es literal, pero usted imagínese como que el diablo tuviera una tabla de posiciones de los objetivos principales de Satanás, vamos a decirlo así. Y todos estarán de acuerdo conmigo que el objetivo principal de Satanás es que muera sin Cristo. Eso es lo primordial de Satanás, que usted pierda la salvación. Y la segunda es semejante a la primera. La segunda es mantenerte en agobio, en aflicciones, en problemas. Y de hecho Cristo lo sabía. Juan 16:33 habla que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Amén. Pero este versículo Jesús le está hablando a la gente cristiana, a la gente creyente. O sea que Jesús sabía que este compa iba a estar siempre como león rugiente buscando el día que te duermas para devorarte. Y eso se llama mantenerte en aflicción. Y muchas veces el diablo, estas aflicciones, estos problemas, este agobio, este desorden, no el 100%, sí en una gran parte, porque parte es ignorancia, pero el 80% de los problemas viene por medio del pecado. El pecado es el que te viene a quitar el diseño de Dios. El pecado es el que te quita el valor predeterminado de fábrica. El pecado es el que te quita ese diseño original que fue retroactivo para que cada cosa pudiera dar multiplicación. Y ese es el problema. Sin santidad nadie verá a Dios, dice la palabra, punto. Ahí no hay negociación. Amén. Pero, porque yo miro que ahí que algunos se pusieron preocupados. La palabra dice en primera de Juan 3:8 que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo, para traernos libertad, para traernos bendición, para traernos plenitud, hasta que sobreabunde. Dáselo fuerte al Señor. Y Cristo le decía a sus discípulos, vayan, Marjorie también lo decía, vayan y prediquen que el reino de Dios se ha acercado. Diga conmigo, el reino de Dios se ha acercado. Amén. Ustedes son los responsables de que el reino de Dios se acerque. Porque los martes en Ciudad de Adoración, los viernes en casa, los domingos en Ciudad de Adoración, los sábados de academia, el reino de Dios desciende. Pero también usted es responsable de que el reino de Dios descienda un miércoles en la noche en su casa. Amén. Es responsable de que un jueves en la mañana descienda el reino de Dios en su casa. ¿Sí? Entonces la iglesia, mi hermano, la iglesia es ese diseño, es esa idea de Dios. Yo quiero que usted lleve esto en su cabeza para siempre. Esta charla tiene que cambiarle la objetividad de su mente. La iglesia es un diseño de Dios, es una idea de Dios, ¿sí? Y esta idea, Él diseña esta figura que se llama rebaño para que usted pudiera entender los roles, el funcionamiento, donde hay un pastor, donde hay ovejas, donde hay guardianes, que más adelante en esta serie este mes, usted va a escuchar todito el mes
qué guardianes, qué pastor, qué ovejas, qué rebaño, qué multiplicación, qué reino de los cielos, qué cultura, qué anticultura. Esas palabras las va a escuchar todo el mes, porque esto es la cultura de Dios. Este es el sueño de Jesús. Amén. Y Marjorie la semana pasada nos hablaba un poco acerca de cultura y anticultura. Y me encantaba que ella decía que el rebaño desde el Antiguo Testamento, desde el tiempo de antes, es una figura de sanidad cultural. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Dijo que la palabra cultura son características de una región o la forma en que se percibe la región o un lugar. Y me gustaba que ella lo dijo. No, perdón, ella no lo dijo. Ustedes lo dijeron. Yo estaba sentado ahí y ella preguntó, ¿cómo conocen ustedes a Ciudad de Adoración? Ella no dijo nada. Ustedes respondieron y dijeron esto. Dijeron que en Ciudad de Adoración se caracterizaba por el orden, por el servicio, por el amor, por la fe, por la excelencia, por la autoridad que hay en casa y por esta última palabra que me encantó, que dijo por la oportunidad. Todos van a tener oportunidad. Usted tiene que aprovechar cuando Dios le brinde la oportunidad. También decía que una cultura debe de estar sana para poder llevar una visión. Y la visión es Mateo 28, el 19 al 20, que más adelante voy a hablar un poco más acerca de ella. Y esto es lo que más me gustó del mensaje anterior, que decía que para que algo funcione, para que una cultura fuera instalada, alguien tuvo que sacrificarse para que ocurriera una cultura en ese lugar. No fue de casualidad que Ciudad de Adoración esté viviendo el 2025 con 600 personas. Alguien tuvo que sacrificar. El primero que se sacrificó, estamos claros que fue hace 2025 años, fue el Señor Jesús. Amén. Pero después de él, alguien se tuvo que sacrificar para que un día como hoy, que no están los pastores, no están algunos líderes de casa, y la iglesia sigue funcionando como que no pasa nada. Alguien tuvo que sacrificarse hace mucho tiempo, hace 17 años casi mente, para que esto funcionara de una manera correcta. Amén. Y hablando un poquito acerca de la oveja, para que usted apunte ahí, quiero aclarar que ovejas somos todos. Todos somos ovejas. Dice la palabra que todo seguidor, toda persona que es nuevo creyente, toda persona que, hasta el hermano que acaba de venir y acaba de reconocer a Cristo, se convierte en oveja. Ya sea apóstol, ya sea profeta, ya sea evangelista, ya sea maestro, sean los pastores, sean los líderes de ministerio, sean los apóstoles Osorto, sea Gigi Ávila, sea Pablo de Tarso, todos somos ovejas. Amén. Eso es importante que lo sepa. Y ¿cómo es que podemos identificar cuando somos ovejas? ¿Cómo saber si usted es oveja? ¿Cómo dice usted, Ricardo, yo soy oveja? ¿Por qué? ¿Cómo saber quién es oveja y quién no es oveja? Esto es muy importante que lo sepa porque esto es básico, ¿sí? ¿Cómo saber quién es oveja y quién es oveja? ¿Y por qué Jesús dijo que somos ovejas? ¿Por qué Jesús nos coloca a todos en esa figura dentro del rebaño, de ese elemento que se llama oveja? Juan 10, 27, si me lo pueden regalar. Juan capítulo 10, versículo 27, nos habla acerca de que las ovejas, escuche bien y apunte, porque esta es la característica más importante. Las ovejas son aquellas que escuchan la voz de su pastor. ¿Cuántos escuchan la voz de su pastor en este lugar? Una oveja es aquella que escucha la voz de su pastor. Y dice, y escucha la voz de su pastor y lo sigue. Dos puntos muy importantes. Una oveja es aquella que escucha la voz de su pastor. Y yo más adelante voy a dar mi testimonio. Cómo escuchar la voz de mi pastor salvó mi vida. Y una persona que escucha la voz de su pastor también debe seguirlo. Esas son dos características muy importantes. Usted puede estar sentado en esa silla, puede estar escuchando palabras. Si usted no escucha la voz de su pastor y no lo sigue, hermanos, solo es una silla con una persona más. ¿Entiende? También dice Salmos 23. Este es un versículo mundial. Todo cristiano debería de saberse este versículo de memoria. Y este es el salmista David, hace 800 años antes de Cristo, casi mente. Por eso Marjorie decía que el rebaño es una figura de sanidad cultural desde el Antiguo Testamento. Salmos 23 dice, del 1 al 4, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén.
Una oveja también es aquel que confía que su pastor lo va a cuidar. Otra característica importante para saber si usted se está alineando con la cultura del reino es que una oveja confía en que el pastor lo va a proteger. Y otra característica es que también confía que el pastor lo va a proveer. Amén. Estas son características importantes. ¿Y por qué Jesús dijo que nosotros éramos ovejas? Toda persona que viene del mundo, les decía, por eso les daba el ejemplo al principio, viene con problemas de diseño, viene con problemas de género, viene en desorden y trae muchas debilidades y vulnerabilidades. Y una de las debilidades o vulnerabilidades que tiene una oveja, número uno, es que es miope. ¿Cuántos sabían que los animalitos, las ovejas, no pueden ver? Ellas tienen una visión reducida. Ellas no pueden por sí mismos andar solas, ¿verdad? Esa es una característica de las vulnerabilidades de una oveja. Todos cuando venimos del mundo venimos con una venda puesta en los ojos, ¿verdad? Número dos, una oveja espera que dejen las 99 y vayan por ella al despeñadero. También, una oveja por naturaleza siempre es un poco irresponsable, no tiene empatía, no tiene compasión. Más adelante en Ezequiel vamos a leer cómo las ovejas, cuando comen, se paran en el pasto que están comiendo, se comen su pasto, se paran en el pasto sin importar qué van a comer las demás. También beben agua limpia y cuando beben agua limpia se paran en el lodo, enlodan el agua que acaban de beber sin importar que van a beber las demás. Es una naturaleza de las ovejas, pero mira lo que le voy a decir ahora. Jesús también se presentó como oveja. ¿Cuántos reconocen a Jesús como cordero? Él se presentó como cordero para que modelarnos a nosotros la forma y figura correcta que nosotros tenemos que ser como ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Él también vino como cordero escuchando la voz de su pastor y fue guiado por la voz del Padre. Amén. Y él también nos muestra que él era un cordero que sí tenía visión. La diferencia es que Jesús no era miope. Él tenía visión. Y escucha lo que te voy a decir, mi hermano, esto es muy importante. Jesús trajo la visión para que usted también deje de ser miope. ¿Entiende? Él nos comparte de la visión que Él tiene y la coloca con nosotros. Por eso la gran comisión en Mateo 28 se llama la gran comisión y se llama misión compartida. Por eso nos compartió a nosotros de su visión para que ustedes también les pudiera cambiar el calendario, la agenda, la identidad y lo vuelva a colocar en el propósito por el cual fueron llamados, así como lo hizo conmigo. Amén. Así que voy a hablarte un poquito acerca de visión y cultura. Y vamos a hablar de Habacuc 2:2. Mike también mencionaba la semana pasada un poco de que, por ejemplo, en las empresas, ustedes saben que en todas las empresas la visión se coloca en lo más alto. La ponen allá donde todo el mundo la pueda ver, para que todo el que la lea y la mire tenga una dirección y tenga una meta, tenga una visión para dónde caminar. Amén. Habacuc 2:2 dice: entonces el Señor me respondió diciendo, escribe la visión y grábala claramente en tablas. Escuche bien, escribe la visión y grábala claramente en tablas, para que el que la lea corra juntamente con ella. Amén. En Ciudad de Adoración, ¿cuál es la forma de imprimir la visión en cada uno de todos ustedes? Para que todos podamos correr con ella, para que usted cuando venga a este lugar, usted sepa cuál es su asignación, independientemente de dónde sirva. Pero la asignación mayor, que es el mandamiento de Jesús, lo imprimimos por medio de los grupos de alcance y de la Academia de Líderes. ¿Cuántos saben que en los grupos de alcance la tercera asignación se llama visión? Y son todos los viernes, bueno, algunos los jueves, pero todos los viernes habla visión, la visión, la visión. Y alguien dirá, ¿y qué repiten la visión en ese grupo? Pero es para eso, para imprimir la visión en ti y tú también tengas visión y sepas para dónde caminar y no seas una oveja miope. Amén. Y por eso es que Jesús ha establecido la iglesia para que tengamos un sentido de vida. Y esto es el sueño de Jesús. Para que mire qué importante es la visión. Todos se acuerdan, todos creo que nos colocamos en este punto que Jesús muere y resucita el tercer día, ¿va? Estamos ahí. 40 días después, dice la palabra que Jesús estuvo con sus discípulos 40 días resucitado.
Y él cita a sus discípulos en el día 40 para decirles algo muy importante. Cuando a usted lo citan, hermano, no lo citan para preguntarle cómo está, sino para decirle algo muy importante. ¿Ok? Y en el día 40 él cita a sus discípulos en el monte de Galilea y es el último día que va a estar Jesús en la tierra. Son las últimas palabras de Jesús en la tierra. Pregunta, ¿es importante lo que va a decir? Claro que es muy importante, y más de hecho cuando ya se va. Y él le dice, desde el 18, le dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escuchen esto, y enséñenles. Eso es muy importante, la otra semana van a hablar de eso. Y enséñenles a que guarden lo que yo les he enseñado a ustedes. Amén. Esa es la visión de casa. Y acá en Ciudad de Adoración tenemos la visión en lo más alto y todos corremos por ella. Todos caminamos con ella. Hasta el pastor Oscar hay días que si no quiere hacer culto tiene que hacerlo, porque también es una orden para él, para todos, para Gigi Ávila, para Pablo de Tarso, para todos. Amén. Eso es algo que lo tengamos muy, muy claro. Y alguien puede preguntarme, Ricardo, ¿pero para qué tengo que hacer eso yo? Alguien me puede decir, ¿pero por qué lo tengo que hacer yo? Ok. Yo creo que todos aquí servimos en un ministerio, bueno, la mayoría. Usted puede servir en servidores de templo con la familia Castillo, puede servir en conexión, puede servir en cafetería, puede servir en librería, puede servir con los niños. Y todos estos ministerios son muy importantes. Se cumple el segundo mandamiento, que es amarás al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? En estos ministerios se suple o se satisface las necesidades de los hombres. Amén. Eso es muy importante. Pero hay un ministerio, uno, en el que todos estamos llamados a servir, que usted no puede evadirlo. Usted puede servir en el que quiera de estos, pero en este está llamado desde esa silla hasta la última silla allá. Todos estamos llamados a servir en este ministerio. ¿Cuántos quieren saber qué ministerio es? Se llama el ministerio de la reconciliación. Diga conmigo, reconciliación. Ese es el ministerio en el que estamos llamados todos a servir. Segunda de Corintios 5, del 18 al 20. Lo vamos a leer. Esto es muy importante. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo del 18 al 20. Escuche bien. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estableció en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Escuche esto que es muy importante, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase, diga conmigo rogar, por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Rogar, hermano. O sea que Aarón cuando predica tiene que rogar, no es que él quiere, le están diciendo hasta que rogues. Yo le pregunto a mi hermano, no me conteste, ¿a usted lo están rogando o usted está rogando a otros? Ahí se las dejo. Desde ahí partimos. Usted tiene que estar ya rogando a otros. Usted ya conoció una verdad y no sé qué más espera, ya. Y esto es sin vanagloria, pero toda la gloria sea para el Señor. Pero mucha gente me pregunta, Ricardo, ¿cómo haces para tener grupos llenos? Y mucha gente me ha preguntado, y este era un cartucho que yo tenía guardado para un día como hoy, porque no lo podía quemar así por así. Desde la pandemia del año 2022, hubieron 2 años que Iglesia Ciudad de Adoración no hacía grupos de alcance, solo hacían un megagrupo, ¿se acuerdan? Y la primera familia enviada a abrir grupo de alcance después de pandemia fue la familia Castillo Castillo, ¿te acordás? Un fuerte aplauso para la familia Castillo Castillo, porque si usted no se imagina qué terrible era abrir grupo en casa cuando todavía la gente estaba muriendo de COVID. La gente llegaba con mascarilla, con líquidos en las manos, con esa careta a las casas y querían que oraran por ellos, pero no querían que les impusieran manos. Era duro. Al mes después de que los enviaron a ellos a abrir grupo de alcance, nos enviaron a nosotros también. Y desde ese entonces, me acuerdo que nos enviaron, no sé si hay una fotografía por ahí, si me la pueden regalar. Eso fue en el megagrupo del año 2022. Y pasaron muchas cosas y fue muy difícil abrir grupo en casa. Pero me acuerdo yo que desde ese entonces para acá hubieron 4 temporadas de multiplicación. Sí es así, ¿verdad?
4 temporadas de multiplicación, donde el podador pasaba y limpiaba y se llevaba todos los frutos del grupo y quedábamos de vuelta 6 personas en el grupo. Y los que estuvieron en Casamaya y Costa Verde dan fe de eso. Y mucha gente me pregunta, Ricardo, ¿cómo haces para volver a comenzar de cero y volver a tener el grupo lleno? Yo le voy a dar, mi hermano, 3 tips hoy. Esto es, humildemente se los doy. Si usted los quiere agarrar, agárralos, que es muy, muy importante. Y el tip número 1 para que usted pueda, porque es muy importante tener el grupo lleno, ya le voy a explicar por qué. Dios ama las multitudes, amén. Dios ama las multitudes. Y es que den misericordia. Número 1, ten misericordia. La gente de afuera viene destruida, viene distorsionada, viene engañada. Ahí está. Ese día fue septiembre del 2022. Nos enviaron a batalla ahí con un padre en la fe para mí, que es Brian Paz, y con un grupo de hermanos a pelear una batalla muy difícil. Pero, punto número 1, ten misericordia. La gente viene distorsionada, la gente viene cansada, viene golpeada, viene engañada. Y no es posible que usted lo esté esperando en su casa con una chancleta en la mano. Eso es antibíblico. Eso no es así. Amén. No lo puede esperar. Mire, siempre con el Señor fue, primero siéntate a la mesa y después arreglamos cuentas. De hecho, en el cielo a usted lo están esperando con el chonguengue más grande en la historia. Esa es la boda del Cordero, déjelo fuerte al Señor. Son las bodas del Cordero, así lo están esperando a usted. Esa es misericordia pura. Pero después de eso, hay que arreglar cuentas. Ahí es cuando en encuentros, cuando el pastor está hablando en el Espíritu Santo, que dice, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús. Y vamos a estar en la fila, y en la fila dice que preguntaban, ¿qué están pidiendo? Porque la gente venía llorando, están pidiendo discípulos. Ay, Dios mío, ¿qué quieren discípulos? Y hay muchos que van a querer hacer discípulos en la fila. ¿Se acuerdan en los encuentros que el pastor predica eso? Y es que la palabra dice en Corintios que van a haber 6 tipos de obras que van a ser probadas. La palabra dice que van a haber obras de piedras preciosas, de oro y de plata. Pero también van a haber obras de heno, paja y hojarasca. Y dice que van a ser todas probadas por el fuego. Escuche bien, el fuego va a probar 6 tipos de obras que usted hace. Si imagina usted las obras de heno, de paja y hojarasca, ni va a llegar el fuego cuando de repente ¡puch!, se hacen cenizas, hermano. Y dice la palabra, y grande será su pérdida. Para mis hermanos que están en apariencia, no sirve, no funciona. Un día te vas a dar cuenta que solo perdiste el tiempo. Amén. Pero van a haber 3 tipos de obras que van a ser probadas por el fuego y no se van a consumir, sino que se van a purificar, porque ¿cuántos saben que la plata y el oro y las piedras preciosas, cuando el fuego les pega, se purifican? En el caso de las piedras preciosas, los diamantes cobran más valor aún. Amén. Yo me pregunto, ¿cuál será esa obra de piedra preciosa? ¿Será un sueño tuyo o será el sueño de Jesús? ¿Cuál será la obra más importante que va a ser probada en el reino de los cielos? ¿Una obra tuya, un sueño tuyo o el sueño de Jesús? Es importante los grupos de alcance, es importante ganar almas, es importante que el sueño de Jesús esté encima de tu propio sueño. Amén. Pues es importante que den misericordia. Amén. Segundo, den a Cristo en todas las asignaciones. Que Cristo se sienta desde la merienda, hermano. No importa que sea humilde, pero que sea una merienda que la gente diga, aquí huele a Cristo. Mira, muchos grupos que menosprecian los anfitriones. El anfitrión es importantísimo. Ese es el que marca la atmósfera del grupo. ¿Se imagina poner un hermano? Buenas noches, mis hermanos, bendiciones. Hermano, el que llegó enojado se va más enojado. Pero yo tenía un loco, escúcheme, yo tenía un loco que lo puse de anfitrión una vez. Habían 13 nuevos, habían de toda índole, ahí va. Y dijo, bienvenidos mis hermanos al mejor grupo del mundo, dijo. Y todo el mundo ahí, está buena la cosa aquí. Metió a todo el mundo en la onda, imagínense ese bárbaro. Bienvenidos al mejor grupo del mundo, dice. Y ahí, hermano, todo el que venía pesado, ahí se le bajó la guardia. ¿Eh? En el juego, en todas las asignaciones tenemos que dar a Cristo. Amén. Y número 3, y esta es muy importante porque se ha perdido. Usted tiene que aconsejar a su gente. Siéntese con su gente, tómese un café con su gente, tómese ese café que nadie se quiere tomar con ellos, tómeselo usted con ellos. Usted tiene la responsabilidad de aconsejar a su gente. Mire, como testimonio le podría contar que este primer semestre del año 2025, sí,
hemos recibido en mi casa entre 30, 35 personas más o menos. Son 70 horas de consejería. 70 horas que yo podría estar viendo Netflix, ¿sí? Yo podría estar jugando con mis hijos, jugando play con el Chele, ¿sí? Pero son 70 horas invertidas en matrimonios, en solterías, en noviazgos, en cualquier cantidad de temas, pero inviertan consejería en su gente. Quiero contarles que en este segundo semestre del año 2025 voy a asistir a 6 bodas. 6 bodas y voy a ser padrino de 3. Dáselo fuerte al Señor. Ese es un fruto. Esa es la paga por el tiempo. Algo que no ocurría antes. Y yo entendí que todo es por misericordia y gracia de Dios. Ya para ir cerrando un poco, vamos a hablar de Ezequiel 34 del 17 al 24. Póngase el cinturón. Derechos y deberes de la oveja. Ezequiel 34 del 17 al 24 dice: pero en cuanto a ustedes, oh rebaño mío, aquí le está hablando Dios a las ovejas, porque todos nos han enseñado de que solo los pastores tienen juicio, y aquí Dios le está hablando a las ovejas, o sea que ustedes, todas las ovejas, tienen que dar juicio también. Pero en cuanto a ustedes, oh rebaño mío, así ha dicho el Señor Dios: he aquí yo juzgo entre cordero y cordero, entre los carneros y los machos cabríos. ¿Les parece poco que se apacientan del buen pastizal, pero que tengan que pisotear con sus pies lo que quedó de sus pastos, y que después de haber bebido de las aguas tranquilas, tengan que enlodar el resto de ellas con sus pies? Mis ovejas han de comer lo que los pies han pisoteado, y han de beber lo que han enlodado sus pies. Esto es duro. Esto representa a la gente que recibe la información del pastor de primera mano y no la replica en otros. Son egoístas. Cuando Jesús dijo en el mandamiento del versículo 20 de Mateo, dijo: y enséñenles a que guarden las cosas que yo les enseñé a ustedes que guarden también. Usted tiene que estar trabajando con gente sí o sí. No es posible que venga una instrucción del pastor, venga una enseñanza del pastor y usted se quede con ella y no se le enseñe a otros. Dice que habrá juicio para estos. Después dice: por tanto así les ha dicho el Señor Dios: he aquí yo mismo juzgaré entre cordero engordado, escuche bien, que este es usted porque usted recibe la palabra de primera mano, y el cordero flaco, por cuanto empujaron con el costado y con el hombro y cornearon con sus cuernos a toda oveja débil hasta dispersarla lejos. Eso es lo que sucede cuando nosotros negamos, cuando nosotros no estamos dándole a otro lo de gracia, lo que nosotros recibimos de gracia. Así de duro es. Hacemos que la gente se vaya. Son los corderos que se pierden en el despeñadero. Y si bien es cierto, yo no quiero que hoy se vayan con la percepción ustedes de que ser oveja es malo. No. El Señor vio las debilidades en nosotros, pero ¿cuántos creen que Dios se va a glorificar en nuestras debilidades? Usted va a pasar hoy, ya voy cerrando, pero cuando usted pase hoy, imagínense que toda la iglesia está llamada a pasar adelante hoy porque todos somos ovejas. Y usted va a pasar y le va a decir al Señor: Señor, glorifícate en mis debilidades. Eso es lo que la iglesia tiene que pelear día por día. Amén. Y quiero hablarte un poco acerca de mi testimonio. Cómo fue que Dios se glorificó en muchas de mis debilidades. Porque para que hoy yo esté acá tuve que vencer muchos gigantes. Y los que me conocen, yo quiero agradecer públicamente a todos los que me sirvieron de mentores en su momento, a los pastores, a mi familia, a mi esposa, a mis hermanos del grupo. Todos han aportado algo para que yo hoy esté en este lugar dando testimonio de lo que Dios ha hecho con mi vida por medio de la cultura del reino de este lugar que sí funciona. Yo llegué en el año 2019, ahora sí vamos a ver esas fotografías, a la iglesia. Yo vengo de una familia humilde, yo vengo de una familia de 2 padres maravillosos. Si yo pudiera pedir algo de mi papá, si hubiera alguien, si hubiera de alguna forma que me dijera: Ricardo, pide algo de tu papá y te lo damos ya mismo. Yo quisiera pedir de mi papá esa fortaleza mental. Qué extraordinario. Mi papá tiene una fortaleza que no lo derrumba nada. ¿Sí o no, Samir? Vos lo conociste. Exagerado. Y si yo pudiera pedir algo de mi mamá, es que en el día malo, ella aún así se anda riendo. En el día de malo, ella anda haciendo chistes. Yo no puedo, hermano.
En el día malo yo me ahogo. Si yo pudiera pedir algo a mis papás sería eso. Yo llegué en el año 2019 a la iglesia y sí quiero que me compartan una fotografía. Pero un día después de una borrachera, ya por abril del 2019, por ahí, yo me acuerdo que yo estaba en mi habitación, vine de la parranda, me quedé dormido, me levanté como a las 4 de la mañana, curiosamente. En ese entonces yo no sabía, pero ahora sí me doy cuenta que fue la presencia del Espíritu Santo que me fue a visitar. Yo recuerdo que yo empecé a llorar esa noche. Yo empecé a llorar de una forma bien extraña, como que me estaba ahogando. Y yo le dije al Señor, Señor, yo no quiero esto para mi vida. No nací para esto. Y teníamos un grupo de amigos, éramos como 40. En mi casa eran grupos de alcance, pero de Satanás. Se me salió eso, se me salió. Y teníamos un grupo como de 12 o 13 amigos. Y yo recuerdo que yo dije, yo voy a mandar un mensaje al grupo de amigos, pero yo tenía miedo porque yo decía, se van a burlar de mí, van a decir que estoy débil, van a decir que tengo algún problema, que estoy vulnerable. Y a mí me gustaba la armadura de Naamán, hermano, de que por fuera me miraba macizo, pero por dentro estaba podrido. Y me acuerdo que me atreví a mandar este mensaje y yo dije, mis amigos, yo me siento un poco mal. Sí me gustaría que por lo menos una vez al mes, puse yo, para no verme tan mal, que vayamos a alguna iglesia. Y dije yo, me quedé dormido, me levanté como a las 10 de la mañana ya buscando una sopa. Y miro aquel chorizo de mensajes, como 200 mensajes. Y yo digo, ay Dios mío, esto me están comiendo. Esto me están comiendo vivo. Y empiezo a encontrar mensajes que decían, como ellos me dicen Toño a mí, ¿verdad? Toño, vos no te das cuenta, pero por vos perdí mi matrimonio. Mensajes como yo estaba yendo a una iglesia y por ir a beber con vos, me perdí. O mensajes como, yo servía en una iglesia que se llama Ciudad de Adoración en el ministerio de templo y por vos me salí. Y yo empecé a sentir todo lo que me caía encima, todo aquel versículo de Isaías que decía que el que me pierda uno de mis hijitos, mejor que se quite el pie, la mano, el ojo y se tire al mar. Y yo empecé a sentir, digo, Dios mío, ¿qué he hecho? Porque yo tenía guardaespaldas y yo era de los que mandaba atrás a Rolando. Y yo le decía al guardaespaldas, pítele hasta que salga, hasta que los vecinos le digan, salite, andate con ese man. Así era yo de intenso. Ahora entienda por qué también tengo un grupo lleno, que sé hacer las cosas, ¿sí? Y me acuerdo que el que sacamos de templo, porque ya ahora fuimos varios, nos dijo, bueno, ¿saben qué? No vayamos a la iglesia, vamos al grupo de alcance, una familia que yo amo mucho, ¿verdad? Allá arriba por Bellavista. Y llegamos 10 personas, no sé si me puede regalar la foto de Bellavista. Llegamos 10 varones, es como que a su grupo de alcance lleguen 10 tipos. Ahí está. Llegamos 10 tipos. Es como que a su grupo de alcance lleguen 10 hombres sentados, tatuados algunos con caras de bolo, otros. Eso es raro. Y yo me acuerdo que alguien oró por mí. Yo sé cómo funciona la profecía en esta iglesia. Yo sé la ética ministerial que hay en esta casa. Y ese día yo no sé, la verdad no me acuerdo. No sé quién oró por mí ese día. Y me dijo, así como me perdiste a mis hijos, así me los vas a traer. Yo sentí un bombazo. Yo ahí sí sentí el chancletazo. Me recibieron con amor, pero sentí el latigazo ese día. Yo le dije, Señor, ¿cómo voy a hacer yo para predicarle a mis amigos? Y con hace una semana hicimos fechorías. ¿Cómo me va a creer aquel que lo hizo que perdiera a su esposa? No, hombre, ¿cómo va a ser? Y nunca más volví a escuchar la voz de Dios de esa manera. Hasta el año 2023, en Moderna, en una noche de presbiterio profético, me dijeron, hoy sí, has terminado tu misión, eres libre. Y no había nada tampoco. Y eso fue lo que yo no sabía que esa era la camisa de fuerza que el Señor había usado conmigo, porque yo no tuve opción de cambiar a media, yo tuve que cambiar sí o sí, porque si yo fallaba, todos fallaban. Y de hecho fallaron algunos y se fueron de la iglesia. Luego de eso, yo en el año 2019, no sé si me puedes poner la imagen del pastor en la charla Totalmente Sumergido. No sé si cuántos se acuerdan de esa noche. Fue una noche extraordinaria, yo creo que única en mi vida. El pastor, una noche antes yo había recibido una llamada de un profeta de Belice, donde se me profetizaba hasta la pandemia, hermano. Tremendo. Y se me profetizó a mí un proyecto para mi vida. La siguiente noche
en esta noche, ese día el pastor se echó una palanganada de agua en la cabeza. Fue una locura el Espíritu Santo anoche, fue algo fuera de orden. Yo me acuerdo que el pastor a mediados de culto estaba predicando y dijo, el hermano me dijo, pase aquí adelante, me dijo. Y me pasó a mí adelante. Y yo estuve parado en la charla, toda la charla, y el pastor no oraba por mí. Ministró a todos y no oraba por mí. Y yo ahí parado como pollo comprado, no sé si está la siguiente imagen ahí. Y todo el mundo se estaba yendo y yo todavía parado ahí. Yo decía, ¿qué está pasando? Y me acuerdo que él me dio un don en mi mano. Y él me dijo, hijo, me dijo primero, te doy una túnica de colores. Era la única túnica de colores que se dio ese día. Ese día fue. Ahí estoy yo parado solito esperando y me dio un don de sanamiento y milagro en mis manos. Y ese día yo lo creí. Era inutilizable en esos días para mí por mi nivel de fe. Dáselo fuerte al Señor, gloria al Señor. Y yo lo creía al 100%. En esos días yo estaba feliz, todo lo que hacía me salía bien. Pero como todo en esta vida, necesita un proceso. Llega el año 2021, me acuerdo que en pandemia estuvimos en barrio Suyapa, nos pasamos para Moderna, e incluso yo y mis amigos llegamos y ayudamos a pasarnos de iglesia. Y me acuerdo que todas las sillas negras las metían en una bodega allá en Moderna, bla, bla. Y yo decía, ¿qué está pasando? Pero bueno, bla, bla. Y era que toda la iglesia se había... Pandemia fue como el Raimax, una cosa bien rara. Tremendo. Y comenzamos en octubre del 2021, no me dejas mentir, 40 personas, con mascarillas y todo raro, sin banda, sin nada, sin música. Y yo me planteé, yo dije, no sé si yo debo estar en este lugar. Me desmotivé, no puedo engañar, me desmotivé. Pero yo no sabía que esa era la puerta de oportunidad para que personas como Jonathan Díaz, como yo, como Samir, que personas con nuevas oportunidades iban a transicionar en este tiempo y ahora tener la iglesia que tenemos. Yo no lo sabía, pero sí tuve miedo. Yo dije, ¿será que la cultura del reino funciona en este lugar? Cuando comenzamos de nuevo 35 personas en un espacio más pequeño que este cuadrito, yo dije, está difícil la cosa, ¿sí o no? Yo no sabía qué estaba pasando. Luego, aquí viene el punto. En el año 2021 llegan a mi casa y me presentan un proyecto. Y el proyecto era tan bueno, pero tan bueno, que yo dije, no lo dejo ir. Era demasiado bueno. Y yo, como buena oveja, salgo corriendo para donde mi pastor y le digo, pastor, mire que me ofrecen este proyecto, busquemos dónde está la trampa. Y empezó el pastor a llamar a abogados y a personas para buscar dónde estaba la trampa, dónde estaba la maña de esto. Y el proyecto estaba 100% legal. Y yo creo que nos emocionamos un poquito con mi papá, porque invertimos en el proyecto el 80% de nuestro patrimonio familiar. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, económicamente estábamos muy bien, muy estables. Y invertimos el 80% de nuestro patrimonio familiar en el proyecto. Una noche, un sábado en la noche, antes de las elecciones del 2021, estamos al aire todavía, tengo que tener cuidado. El pastor predicó y prácticamente, ojo, yo no quiero que nadie se vaya a sentir mal, esta es mi historia personal. Aquí no hay colores políticos, ni empresas, Pero el pastor dijo, no voten por ese partido. Y yo salí corriendo a votar por ese partido. Yo no sabía que el proyecto iba de la mano con el partido pasado. Y cuando tomó posición la señora dijo, todos los proyectos del Partido Nacional, por favor, fuera de aquí. En enero 26 del 2023, del 2022, literalmente lo perdimos casi todo. Quedamos prácticamente en la olla. Yo no lo sabía, me fui dando cuenta poco a poco. Y ahí empieza el proceso, ahí empieza el desierto, ahí empieza donde de verdad te quiero ver. ¿Cómo funcionas en cancha de visita? ¿Cómo funcionas en la dificultad? A ver si es cierto que lo que me prometes en la bonanza me lo prometes en la dificultad. Y empezó ahí. Y yo me acuerdo que yo me quebré, me destartalé, me hice 1000 pedacitos. Yo dije, no voy a poder con esto. Y el pastor, me acuerdo que me llamaba y me decía, hijo, ocupo que abrí grupo de alcance en tu casa. Ahí le aviso, le digo.
vamos a abrir grupo de alcance en tu casa. No, yo le aviso ahí, le digo, de hecho, esa fotografía, solo para que sepan, la del megagrupo, nosotros no estábamos 100% sabidos, ¿verdad, Heidi? Sino que el pastor dijo, pares a la familia Cardona. Y nosotros decimos, no, pero no hemos quedado en nada, ¿cómo así? Y me acuerdo que me mandaron a abrir grupo de alcance y yo no quería. De verdad, yo no quería. Pero como aprendí a ser oveja, aprendí a escuchar la voz de mi pastor y aprendí a seguir a mi pastor, aprendí a confiar en mi pastor, aprendí en que el pastor me iba a proveer, acepté y abrimos grupo de alcance. Esa es la primera vez que yo prediqué en mi casa en un grupo de alcance. De ahí me dice, vas a tener que predicar en encuentro. Pastor, si yo nunca he predicado en mi vida. En el grupo de alcance donde yo servía, llegué solo a dar la visión. ¿Cómo me va a poner a predicar en encuentro? Yo no sé, vas a predicar en encuentro. Está bien, pastor, lo voy a hacer. Después me dice, Ricardo, vas a academias. Pastor, pero es que yo los sábados paso ocupado. Vas a academia. Ok, pastor, está bien, vamos a academia. En el 2023, Ricardo, yo ocupo que tomes esa decisión. Pastor, no me quiero casar, estoy inseguro. Ocupo que tomes esa decisión. Y la tomé. Y la tomé. Y todo el proceso fue porque he sido obediente. Hay cosas que yo todavía no tenía claridad en mi mente, pero yo empecé a confiar en Él. Yo dije, la cultura de esta casa, ¿será que? Yo miraba que se casó la pastora Faira, que se casó Samir, que se casó Aarón, y todos están casando. Y yo decía, bueno, está funcionando, está viendo fruto, ¿sí? Y todo esto pasó en el desierto. Si usted me pregunta si lo disfruté totalmente, no lo disfruté todo. Estaba quebrado por dentro. Sí, me criticaron uno que otro, pero ahora sí lo entienden. En el año 23 y el año 24 fueron los peores años económicos de mi vida. Brian está testigo. Él es parte de la culpa. No, broma. No, son broma. Él es testigo. El último 20% que teníamos en el año 23 y en el año 24, el Señor lo hizo. Así de terrible estaba. Y es bonito porque uno lo miran predicar, lo miran hacer grupos, lo miran servir afuera, lo miran venir a la iglesia, lo miran aconsejar personas, pero no saben a veces la carga que hay por dentro. Y yo me acuerdo que ese don de sanidad y milagro, yo he ido a orar por personas con cáncer al Seguro Social. Hermano, pasar por en medio de gente que no tiene pie y ir a orar por cáncer. Hay algunos que tenían metástasis. Y gloria a Dios que las 10 ocasiones que he ido a orar por cáncer, las 10 ocasiones las personas vivieron. Yo le decía, gracias, Señor. Solo hay un caso que falleció, pero falleció de otra cosa después. Pero yo le decía al Señor, miren, en el grupo de alcance llegaba la gente con problemas económicos. Hubo una familia que llegó que no tenía ni para la colegiatura de sus hijos, y de repente los llaman de un edificio de 28 pisos y les dicen, aquí tenemos un proyecto para ustedes, bienvenidos. De repente llegó otro que venía, que lo habían despedido, y hoy es la imagen de como de 20 empresas de reconocimiento en San Pedro Sula. Llega otro que estaba en depresión, que se quería suicidar, y de repente es el mejor vendedor, no a nivel de Honduras, de Centroamérica, de un banco. Yo decía, Señor, ¿cómo es posible que yo oro por la gente sana, la gente prospera, y yo me sentía como Pablo de Tarso? Él oraba por todos, pero no podía sanarse a sí mismo. ¿Qué estás tratando conmigo si yo lo he hecho todo? Y llegó el año 2025, hermano. El año 2025 hemos reconquistado el 100% de nuestro patrimonio familiar. Hemos logrado traer a casa nuevamente lo que hemos perdido. Y todo sigue igual. Las oportunidades, el proyecto, todo sigue igual. Pero alguien pregunta, Ricardo, ¿pero esto qué tiene que ver con las ovejas? Yo confié en la cultura de esta casa. Samir también confió. Jonathan está confiando. Aarón ha confiado. Brian está confiando. Yo los invito a ustedes hoy. La cultura de esta casa sí funciona. La visión de Jesús me cambió la vida. Yo le traigo una evidencia. Hoy sí vamos a la caja misteriosa. El desierto para mí se ve así. Servir con orgullo. El desierto para mí lo viví así.
orgullo. El desierto para mí se ve así. Estas son todas las agendas que he gastado. Cuando yo vengo, yo apunto. Desde que vine, yo apunto todo. Esta es la cultura del reino en esta casa. Todo. Seminarios, academia como alumno. Yo lo apunto todo, mis tareas. Todo. Exámenes. Aquí está todo lo que esta casa me ha dado. Del grupo de alcance, los Facebook, toda la información que Dios me dio a través de esta cultura de casa. Aquí está. Yo te voy a decir algo, mi hermano. Hoy vas a pasar hoy aquí enfrente como oveja humilde, y le vas a pedir al Señor: Señor, glorifícate en mis debilidades. Ponte en pie esta noche.